qué cosa hay que especificar. Entonces, por ello es que hice la reunión individual. Yo siempre digo, no sería coherente que yo venga y le coloque una mala nota a usted si nunca le di un seguimiento a su aprendizaje, a su proceso, ¿verdad? Entonces, por eso me tomé la molestia de hacer estas reuniones individuales. Pido disculpas por la demora, pero traté de como que ser bastante clara con cada uno de ustedes. Entonces, hoy vamos a entrar ya de lleno con lo que es el material didáctico. ¿Qué es el material didáctico? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué fortaleza nos da dentro de nuestras aulas de clase? ¿Y cómo podemos desarrollarlo de la mejor manera? Pues el material didáctico hace referencia a todos aquellos recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que ya sabemos, incluso eso fue uno de los conceptos que vimos a inicio de clase, que la comunicación no solo se emplea de forma verbal, sino que por medio de imágenes, por medio de sonidos, por medio incluso de olores. Entonces, esas cuestiones nos ayudan a entender que dentro de un salón de clase, para que se pueda emitir una buena comunicación, no solo hace falta un buen discurso, un buen desarrollo de contenidos, sino que también el complemento de imágenes, de sonidos que me ayuden a fortalecer esos procesos. El proceso de dentro de un contexto educativo global, sistemático, estimulando la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, adquisición de habilidades y destreza y la formación de actitudes y valores. Como sabemos, también el proceso educativo no solo se trata de la adquisición de contenidos de forma conceptual, sino que a la vez de habilidades y destrezas desde la parte procedimental y actitudinal. Entonces, hay una diferencia entre medios y recursos pedagógicos que hay que establecer. ¿Qué es un medio y qué es un recurso? Los medios fueron creados para ser utilizados en los procesos educativos de forma permanente, por así decirlo. Ejemplo, un libro de texto de la parte de Santillana, de la editorial de Santillana, perdón, esa es la palabra, editorial Santillana, es un medio que ya fue preestablecido para que pueda ser utilizado de forma permanente. ¿Ok? Mientras que los recursos son diseñados ya para cumplir cierto propósito y pueden ser adaptados por los docentes. Es decir, que Santillana ya me trae un contenido específico que yo lo tengo que usar sí o sí. Por ejemplo, la flauta dulce, que usted tiene que enseñar la flauta dulce, pero yo puedo crear recursos didácticos que me ayuden a adaptar esos contenidos a la edad del estudiante, a la madurez psicológica, a la particularidad de mi grupo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Medios ya está preestablecido, ya prácticamente no podemos ejercer ningún tipo de alteración sobre ello. Y los recursos sí, se adaptan a la manipulación del docente y a la forma en la que él la puede emplear de mejor manera para el grupo de estudiantes que está atendiendo. La formulación de los objetivos nos obliga a reflexionar hacia dónde queremos llegar. Por eso es bien importante tener bastante en claro los objetivos. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes en los planes a los que les revisé? Sean específicos, porque muchos me colocaban identificar las notas musicales. Pero ¿cómo van a identificar los estudiantes? ¿Por medio de qué? ¿Una hoja de trabajo, de una guía, por medio de una exposición, por medio de una carta magistral? Entonces, ser bastante específicos sobre lo que yo quiero alcanzar. Además de visualizarnos sobre cuál es nuestro punto a llegar, los objetivos nos ayudan a seleccionar los materiales didácticos y recursos que necesitamos para los procesos. Y una vez que nosotros también tenemos los objetivos bien plasmados, actividades bien desarrolladas y los recursos didácticos necesarios, podemos dar lugar a lo que es la evaluación, para saber cómo vamos a evaluar a ese grupo haciendo uso de todos los elementos previamente establecidos. Bien, pasos para elaborar el material didáctico. Primero, tenemos que diseñar la actividad, saber qué actividad voy a hacer. Llámese una actividad cognitiva o una actividad procedimental. Que escriban un resumen en el área cognitiva, que me hagan un cuadro comparativo, que me hagan un mapa conceptual, o bien que me percutan un ejercicio, que identifiquen auditivamente las cualidades del sonido, que logren diferenciar mediante un video educativo los instrumentos musicales, la familia de los instrumentos musicales. Entonces, primero es la planificación, sentarme yo y escribir en papel qué es lo que voy a hacer. ¿Ok? La segunda parte, el segundo paso para la elaboración de material didáctico es las actividades que necesitan el refuerzo, o sea, aquellas actividades que como profesor a mí me van a ayudar a reforzar las debilidades de mis estudiantes para después ir de lleno a la actividad central, a la actividad macro.
¿verdad? Cubrir esos pequeños baches, como decimos nosotros, del conocimiento, esas pequeñas lagunas mentales, para posteriormente dar lugar al conocimiento macro o al conocimiento global. En tercer lugar, tenemos las y los destinatarios, es decir, el público al que va a ir dirigido mi material didáctico. Si es un público grande, si es un público pequeño, porque el material didáctico se tiene que adaptar a las condiciones, ¿verdad?, del espacio y a las personas a las cuales nosotros estamos atendiendo. No voy a llevar yo una laminita tamaño carta para un público o un salón de clases de 50 estudiantes, para un salón de clases del central, que ya sabemos la cantidad de estudiantes que conforma cada curso. Entonces, yo tengo que saber hacia qué público voy a ir adaptando mi contenido o mis actividades. También en la parte de la madurez psicológica de mi estudiante, porque por ejemplo, yo puedo ver las plantas en kinder, en básica del primer ciclo, primero, segundo, tercer grado, en básica de segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto, básica, tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, y lo puedo ver en biología, en bachillerato, ¿verdad? Puedo ver las plantas en todos los niveles educativos, pero ahora bien, no la voy a enseñar igual a los niños de kinder como a los niños de tercero de ciclo. ¿Okay? Voy a considerar un montón de cosas, la madurez psicológica, ¿verdad? La parte de la madurez cognitiva en mi estudiante, cómo ellos se van desenvolviendo ya desde otras perspectivas del conocimiento, otra área del conocimiento. Entonces, todas esas consideraciones, todas esas variables hay que tomarlas en cuenta. También estudiar la población desde su aspecto socioeconómico, porque, por ejemplo, si yo tengo estudiantes que viven en hogares pobres, ¿verdad? La falta de alimentación sabemos que trae algún tipo de distracción, el estudiante no se logra concentrar al 100 en sus clases, entonces saber cómo, de qué manera yo puedo hacer que las clases sean el doblemente atractivas para que estos niños que presentan una deficiencia debido al hambre que poseen, pueda de alguna u otra atraerles el contenido a desarrollar. La cobertura que va bastante relacionada más que toda la población, al número poblacional. Un salón que tiene 50 estudiantes no es lo mismo que un salón que tiene 3. Yo tuve la experiencia de dar clases en mi práctica profesional en 2 centros educativos, pero sumamente diferentes el uno del otro. Uno fue el centro educativo Esteban Mendoza, que se encuentra en la Kennedy, donde van niños de todo tipo de condición social, ¿verdad? Desde muy bien remunerados sus padres hasta que, ¿verdad?, bajas condiciones, niños que no ni siquiera llevan comida o no tenían que comer. Y también salones de clases donde no cabía ni un alma, donde el docente pasaba así, ¿verdad? En linita y no podía moverse mucho porque era demasiada la cantidad de estudiantes y el aula era muy pequeña. Entonces, a ver yo cómo adecuar mi espacio o mi material didáctico a ese espacio, y me pasó cosa contraria con el CIE, que el CIE, ¿verdad? Ya hay un laboratorio, un taller específico de música, donde al docente le dan todo, usted tiene la libertad de moverse por el aula, incluso puede salirse del aula y llevarlos a la cancha. Entonces yo tuve que saber cómo adaptarme. Incluso les comentaba que con el Esteban Mendoza sí utilicé los recursos clásicos, que es la cartulina, el rotafolio, ¿verdad? Que son las láminas educativas, que son elementos que no nos pueden fallar, pero con el CIE ya me pedían, ya había otra demanda, ya había otra necesidad que iba más relacionada a la parte tecnológica, al uso de Sibelius, por ejemplo, al uso de diapositivas PowerPoint, al manejo del proyector, ¿verdad? Porque ellos lo enfocan más al área esa tecnológica. Entonces, saber, ¿verdad?, cómo yo voy a adaptar mi material didáctico a esa realidad o a ese contexto al que yo me voy a someter. Y los recursos que poseo. Y cuando hablo de recursos es en su centro educativo, por ejemplo, usted va a dar una clase de música, de sonido, el sonido, y en su centro educativo no hay energía, porque usted trabaja en una aldea, en una montaña y no hay energía. Entonces, ¿cómo va a adecuar usted la clase y los recursos didácticos para las condiciones que se presentan en el centro educativo? Es cierto, no puede llevar una grabadora, pero puede llevar su guitarra. Y ahí ya cubre los conceptos del sonido. Puede llevar su voz. No puede llevar la guitarra porque es una zona donde saltan mucho. Lleve su voz. Con su voz puede hacer ejercicios de sonido, de cualidades de sonido. O puede llevar su flauta, que es compacta, es pequeña, ¿verdad? Cabe en su maletín. Entonces, saber las condiciones que me presta el contexto en el cual me voy a desenvolver para adecuar también mi material didáctico. Por ejemplo, también a veces nos quieren pedir grandes cartulinas, grandes láminas educativas, pero no hay ni siquiera nos dan los materiales a nosotros.
¿verdad? No nos dan una cartulina, no nos dan marcadores, sino que a nosotros nos toca costearnos eso. Evaluar también esa situación, si como docente yo puedo suplir económicamente esa demanda, ¿verdad? Del contexto educativo. Entonces, todas esas cosas tenemos que considerarlas al momento de hacer el material didáctico. Sé que muchas veces aspiramos a hacer grandes cosas, pero enfoquémoslo a nuestra realidad, la realidad tanto personal como institucional. Bien, existe un autor que se llama Ronald Anderson. Es un pedagogo que se encargó de estudiar específicamente el material didáctico, el uso del material didáctico de forma idónea o adecuada. Entonces, él nos habla, y de forma así bastante general, nos habla cuáles serían los criterios que debemos de considerar al momento de elegir un material didáctico. Nos habla desde la perspectiva del objetivo de aprendizaje. Tenemos que considerar qué tipo de objetivo se va a cumplir, si es un objetivo que se espera, en el cual se espera obtener un resultado de recopilación de información verbal, o que el estudiante tenga algún tipo de habilidad intelectual, donde se desarrollen habilidades cognitivas, donde existan destrezas motoras, donde se vaya enfocado más a la parte actitudinal y de valores, ¿verdad? Eso es uno de los criterios que hay que considerar al momento de hacer nuestro material didáctico desde el punto de vista de la personalidad. También el segundo criterio es la construcción según la etapa de motivación, según la orientación que se le va a dar al estudiante, según la estimulación, ¿verdad? De memorización que puede haber, según la retención de información que esperamos que el estudiante tenga. En fin, ustedes pueden ahí visualizar y notar que existe bastantes elementos que él menciona. Desde la población, entender qué tipo de población vamos a tener, la madurez que tengan nuestros estudiantes, el grado al cual se está presentando, el estado emocional de nuestros estudiantes, ¿verdad? El nivel socioeconómico, el sexo, la motivación, la edad, el número, según los recursos disponibles, si tenemos materiales tecnológicos, si tenemos materiales sencillos, simples, si contamos con condiciones físicas, si tenemos los recursos económicos, el dinero suficiente para comprar cartulinas, por ejemplo, si también tenemos el recurso humano, los especialistas, los talleristas que nos van a ayudar a llevar a cabo nuestra clase, también el contexto en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo y el tiempo disponible, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros también pretendemos elaborar un plan de clases que nos dure una eternidad, que nos dure 20 clases, y a veces también el material no se presta para eso. Puede ser que sea perdurable y no perdurable. Pues bien, ¿cómo aprendemos los humanos? Esto es un principio bastante importante para entender qué material didáctico hay que utilizar y por qué también hay que utilizarlo. Psicológicamente hablando y según varios estudios, nosotros aprendemos un 83% por lo que vemos. Porque ocupamos estar viendo lo que es, además de escuchar, sino que ver con lo que interactuamos para tener un conocimiento más fundamentado o más fuerte. Un 11% por lo que escuchamos, un 3% por lo que olemos, un 2% por lo que tocamos y un 1% por el gusto. ¿Ok? Y también hay unos datos bastante interesantes que aquí se los comparto. ¿Cómo aprendemos o qué tipo de retención tenemos según el tipo de enseñanza que se nos esté dando? Por ejemplo, si es una instrucción verbal, es decir, que solo esté hablando, que solo esté hablando, ¿verdad? Después de 3 horas retenemos un 70%. Y después de 3 días de que nos dieron esa instrucción verbal, retenemos un 10%. A diferencia de que si tenemos un recurso visual, después de 3 horas retenemos un 72% y después de 3 días un 20%. Entonces, podemos ¿verdad? Concluir que entre ser verbal y visual prevalece la parte visual. Es más llamativa y nos ayuda nos ayuda a la memorización. Bien, ventajas del uso de material audiovisual. Bueno, el estudiante aprende, como le decía, 10% de lo que lee, 20% de lo que escucha, 30% de lo que ve, 50% de lo que ven y escuchan, 70% de lo que se dice y lo que se discute, y 90% de lo que se dice y luego se practica en el aula de clase. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve entonces el material didáctico? Porque refuerza el aprendizaje al momento de combinar respuestas visuales con verbales. También nos permite un clima más agradable durante la sesión. Creo que si yo no estuviera con estas diapositivas, por ejemplo, y estuviera hablando ya, la mayoría se me hubiera dormido, pensando que porque yo hablo un montón. Entonces, nos ayuda a que de alguna u otra manera la sesión no sea tan tediosa, monótona.
también nos ayuda a que la enseñanza le brinde mayores facilidades a la persona que está aprendiendo. Recordamos, ¿verdad?, que no todos aprendemos de la misma manera y ya tenemos estudios que nos dicen que no solo la parte verbal nos construye el aprendizaje, sino que la parte visual, sonora, ¿verdad?, incluso la parte del tacto interfiere en esos procesos de aprendizaje. También nos ayuda a la enseñanza colectiva en pequeños grupos o individualmente, ¿verdad? Que el material didáctico nos puede ayudar a trabajar diversos tipos de grupos, desde pequeños, grandes, ¿verdad? O empezar a tratar al estudiante de forma individual. Y son versátiles, que se pueden emplear para cualquier tema y cualquier nivel. Solo es que usted lo sepa adaptar y usted puede emplear un material didáctico tanto para prebásica como para educación superior o bachillerato. A mí me pasa, por ejemplo, que ahorita estoy dando clases de rítmica para niños de prebásica. Y sí se puede. Parece que fuera imposible, ¿verdad? Que es necesario ver la figura negra como tal, pero si usted sabe adaptar el recurso didáctico, los niños rapiditos le agarran las cosas. Yo, por ejemplo, empleo lenguaje cotidiano de ellos para que puedan correlacionarlo con lo que es la rítmica y el concepto musical. Bien, Ronald Anderson distribuyó los diferentes recursos musicales en diferentes grupos. Por ejemplo, en el grupo 1 encontramos recursos musicales de audio, donde solo incluye el sonido. En el grupo 2 tenemos materiales impresos. En el grupo 3, materiales audio impresos. Grupo 4, visuales fijos proyectados. Grupo 5, audiovisuales fijos proyectados. El 6, visuales con movimiento. 7, audiovisuales con movimientos y medios digitales. 8, objetos físicos, y el 9, recursos humanos y físicos. Y en la última tabla, en la última fila, perdón, pueden ver cómo se desglosa cada uno de esos tipos de recursos, ¿verdad? Si es dictáfonos, instrumentos musicales, grabadoras, material ilustrativo, láminas, dibujos, ¿verdad? Él ahí lo desglosa. Déjenme decirles que este modelo es bien arcaico, bien viejito, ¿verdad? Ronald Anderson nos brindó este prototipo ya desde hace días, o sea, desde hace días se viene empleando. Entonces, hay nuevas tendencias tecnológicas que no se encuentran en este cuadro. Ojo con eso, ¿verdad? Esto no es una camisa de fuerza, sino que es un prototipo que ya se creó desde hace tiempo, entonces hay que adecuar las nuevas tendencias. Por ejemplo, el Zoom, ¿verdad? El Classroom, Google Classroom. Los juegos didácticos que se dan en plataforma, por ejemplo, con el Quizzes, que también forman parte de recursos didácticos que nos ayudan al momento de desarrollarnos en nuestros salones de clase. Y que yo por ello me voy a dar el tiempo de dar talleres, ya tengo a las personas que nos van a venir a abordar esos contenidos sobre cómo crear juegos didácticos en línea, sobre cómo crear recursos didácticos en línea en Canva, por ejemplo, también mediante otros programas que en su debido momento lo vamos a demostrar, porque para empezar estamos trabajando, ¿verdad?, bajo una etapa de pandemia que nos exige la virtualidad al 100. Entonces no podemos tampoco estar esperanzados en que la cartulina nos me va a ayudar a dar una clase por Zoom. Imposible, ¿verdad? Porque debido al contexto en el que estamos desarrollándose, ni siquiera lo van a poder visualizar bien mis estudiantes. ¿Cómo que yo ponga esto acá? Yo sé que no leen. O si leen, se lee un poco borroso. Bien, entonces, ¿cómo usted puede seleccionar materiales según el modelo propuesto por el pedagogo Ronald Anderson? Él ya hizo un test. Esto es como un test, ¿verdad? Que usted hace sí, no, y conforme lo que usted vaya contestando, le va a ir guiando hacia unas flechitas, ¿verdad? Hay una secuencia a seguir. Entonces, ya vamos a hacer un ejercicio, solo quiero que le previsualicen así de forma general, de forma inmediata, ¿verdad? Por ejemplo, si usted el conocimiento que va a ver es cognoscitivo, responde que si es sí, si es no, pregunta si es psicomotor, si es sí, continúa, si es no, se va si es afectivo. Entonces, hay una secuencia lineal. Ahí están los dos modelos que el autor propone, pero no me voy a detener tanto en leerlo porque lo vamos a hacer de forma práctica. Solo me dejan, oye, aperturar dos documentos que tengo. Yo sé que hablo un montón, disculpen. Y ejemplo de clase. Bien, vamos a hacer un plan o les voy a explicar cómo sería prácticamente el análisis de recursos didácticos y en qué consistiría a la vez su asignación para esta semana.
Entonces, comparto pantalla. Voy a hacer un plan de clases, ¿verdad? Yo ya lo tengo elaborado, pero voy a hacer como que lo estoy haciendo desde cero con ustedes para darle un ejemplo de cómo lo podemos desarrollar. El tema que yo elegí para este plan de clases que voy a hacer con ustedes es el sonido. Entonces, me voy. Y esa es mi área temática, el sonido en el bloque de música, segundo bloque. ¿Qué voy a ver del sonido específicamente? La conceptualización, ¿qué es el sonido? ¿Qué diferencias existen entre sonido y ruido? ¿Qué características posee el sonido? ¿Y cuáles son las cualidades del sonido? Que se dividen en tres: ritmo, melodía y armonía. Esto yo lo tengo pensado para que 2 horas clases de 45 minutos, aproximadamente 90, 85 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo soy tan específica? Porque así yo también me guío y guío a los estudiantes y sé los recursos didácticos que voy a utilizar para este espacio formativo. Imagínense que yo solo colocara el sonido, sería demasiado amplio y no me logra a mí previsualizar qué recursos puedo llegar a utilizar al momento de desarrollar mi clase. Por eso que ocupo ser bien específica sobre lo que voy a desarrollar en mis áreas temáticas. Ahora bien, este plan va a ser un plan integrado, que es un plan integrado que ya posee las 3 áreas del conocimiento. ¿Cuáles son esas 3 áreas? El área cognitiva, el área procedimental y el área actitudinal. Igual en las estrategias de aprendizaje se va a desarrollar en sus 3 momentos: actividades iniciales, actividades de desarrollo y actividades finales. La evaluación también en sus 3 momentos: diagnóstica, formativa y sumativa. Voy a hacer un plan sumamente integrado, por eso me va a quedar algo grandecito. Entonces, ya sabemos que el primer objetivo que se debe de redactar, es el objetivo del área conceptual. Entonces, me voy al que ya tengo y lo voy a copiar y pegar. Bien, mi objetivo conceptual. Realizar en su cuaderno un cuadro comparativo sobre las características del sonido en contraste con las del ruido, mencionando al menos 3 diferencias entre cada uno. Reviso mi objetivo, vamos a ver. Tengo mi verbo, que es realizar. ¿Está correcto? Tengo mi condición en su cuaderno, esa es mi condición, y lo del cuadro comparativo, ¿verdad? Lo acompaña. Tengo el concepto, que son las características del sonido, y también el contraste con el ruido es parte del subtema. El contenido principal o el tema principal es el sonido, pero mi subtema me acompaña, que es el ruido. Y aquí tengo mi criterio de evaluación, que van a ser o mencionar al menos 3 diferencias entre sonido y ruido. ¿Ok? Entonces, ustedes lo pueden ver que a veces, y es una pregunta que me hicieron también parte de sus compañeros, ¿hay un esquema único para la redacción de objetivos? No lo hay. Por lo menos yo no lo considero, porque eso queda en primero a criterio del docente y también se adapta a las normas de redacción. ¿Ok? No puedo colocar yo, por ejemplo, un orden establecido cuando al momento de leerlo no se escucha ni se entiende la idea principal. Y yo creo que como mi objetivo queda muy claro. Vuelvo y repito: realizar en su cuaderno un cuadro comparativo sobre las características del sonido en contraste con la del ruido, mencionando al menos 3 diferencias entre cada uno. Okay. Ese es mi objetivo conceptual. Ahora bien, ¿qué metodología voy a emplear yo? Ojo, mi actividad es una actividad conceptual. Como es una actividad conceptual, mi metodología que la va a acompañar tiene que ser también del área cognitiva, ¿verdad? Y en este caso del modelo constructivista, porque es el modelo con el cual se rige nuestro sistema educativo, o se supone que se debe de regir. Entonces, los 2 métodos que yo voy a utilizar es el expositivo y el activo participativo. Expositivo, ¿por qué? Porque yo voy a hablar como docente, voy a exponer ideas, el estudiante también las va a exponer, entonces hay exposición, ¿verdad? Y activa participativa, porque le estoy dando un lugar, ¿verdad? Participativo, valga la redundancia, a mi estudiante. Le estoy dando participación a mi estudiante para que él, por medio de un cuadro comparativo, sea parte del proceso y demuestre lo que ha aprendido en la clase. Entonces se cumplen ambos métodos. ¿Qué técnica voy a emplear yo? Ok, ahorita voy a copiar y pegar. En la parte expositiva, como le decía yo voy a dar la clase. Entonces, mi técnica a emplear es una clase magistral. ¿Ok?
Y en la parte activa participativa, en el cual el estudiante va a tener un papel, ¿verdad?, bastante importante, mi técnica sería una síntesis por medio de un cuadro comparativo. Entonces, ahí quiero que vayan teniendo en claro, ¿verdad?, que la técnica acompaña y justifica al método. La técnica es como que la acción que me va a ayudar a llevar a cabo la metodología que yo ya tengo explicada. Si es un método expositivo, ocupo una actividad que sea expositiva. Si es un método activo participativo, ocupo una actividad que tenga un componente de participación bastante sólido y fuerte. ¿Ok? Entonces ahí ya vemos que hay una coherencia. También quiero que se fijen en algo. Si se fijan, yo estoy tratando de llevar una secuencia lineal. O sea, este está a la par de este y este está a la par de este, porque eso me ayuda también a como que ordenar más, de forma más clara lo que está descrito en el plan de clase. A diferencia que si lo pongo regado, ya no se lee, no hay una secuencia. Bien, actividades. Vamos a separarlas. Sabemos que existen 3 tipos de actividades, las iniciales, las de desarrollo y las finales. Entonces me voy al que ya tengo. Miren, ya lo traía listo porque yo sé que en escribir a veces me tardo mucho, entonces mejor ya lo traía solo para copiar y pegar. Dígame, Ariel. Le tengo una consultita ahí. Ajá. Con eso del, ahí, el método y la técnica. Ajá. Es por la cuestión de cómo estuvimos trabajando los planes anteriores. Por ejemplo, decíamos en las clases anteriores que si el método es, a ver, si lo podemos bajar un poquito. Perdón, es que estaba adecuando ahí, al formato. dele, Ajá. dele. Ok, si el método es constructivista, ponemos ahí constructivista y la técnica realmente sería expositivo o activa participativa. Entonces, viéndolo de esa manera, no sé si es válido o hay más de una forma o esta es la única. Yo pasaría lo de clase magistral y síntesis en cuadro comparativo para método y lo que está en método, que es expositivo y activo participativo para técnica. Esto por la cuestión tradicional que hace, por ejemplo, Kodali, Orff, Martenot, en cuanto a método y técnica. Uh-huh. Entonces, para seguir lo que hace Kodali y Martenot en este tipo de planes, pero me extraña y me confunde un poquito que estén así, pues, pero si usted me dice que podemos hacerlo de esa forma, pues habría que adaptarnos, sería algo completamente nuevo. Bien, voy a tratar de aclarar la duda desde todas las variables que dijiste, desde enfocándolo netamente en el modelo constructivista hasta asociarlo con las metodologías musicales. Bien, el modelo constructivista tiene métodos ya establecidos. O sea, no es como que yo me lo inventé, sino que ya están dados. ¿Y cuáles son estos métodos? Los que se presentan acá. Expositivo, activo participativo, demostrativo, ilustrativo. Incluso hay uno que se llama inductivo, que no sé por qué se llama inductivo, si forma parte del modelo constructivista. Hay un choque entre ideologías, pero bueno. Entonces, estos métodos ya están preestablecidos y traen sus estrategias. La estrategia prácticamente es la actividad que te va a ayudar a desarrollar a plenitud la metodología. Con respecto a lo que dijiste conforme a los autores de la música, es cierto, nosotros ya utilizamos, por ejemplo, en método nombres de autores porque ya se llaman así. Orff, Kodali, no es como que exista método de la música para el sonido o método para la música folclórica, sino que ya tienen un nombre establecido que es Kodali, Viles y ya. Si te fijas, cuando vos tocas a Kodali, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, colocas aquí Kodali, uy, ese es tu método. Ahora, ¿cuál es tu estrategia? Si revisas la lista de Kodali, lo que te va a nombrar son actividades, como que ejecución de flauta dulce o rondas infantiles tradicionales o ecos melódicos y así, ¿verdad? No tienen como que un nombre técnico, por así decirlo. Lo mismo pasa con el modelo constructivista. Entonces... Es ahí donde colocamos entonces, perdón, donde colocamos Kodali y al lado activo participativa por la forma en cómo ellos desarrollan las temáticas, muy prácticas. No, porque Kodali ya tiene sus estrategias. Ojo, me está combinando metodología constructivista con metodología de un pedagogo musical especializado. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Cuando vas a trabajar una actividad conceptual, el método es constructivista. Cuando vas a trabajar una actividad procedimental, ya de nuestra área artística, como ejecutar, como percutir, como cantar,
como leer una partitura, ya necesitas un método especializado en tu área. En este caso, de nuestros pedagogos, ¿verdad? Entonces, Ok. ojo con eso. Tenés que aprender a diferenciar. Y cada método tiene su técnica, ¿verdad? Que la técnica, como te digo, responde al método. O sea, vuelvo y me explico. ¿Por qué digo que es expositiva? Porque yo voy a tener una participación como docente de exponer ideas, de exponer conceptos. Entonces, ¿cuál es la actividad que me va a ayudar a llevar a cabo ese método expositivo? La clase magistral. Es la técnica. ¿Ok? Esa es mi técnica que voy a utilizar. Ahora, los estudiantes van a ser activamente participativos en la clase por medio de la elaboración de un cuadro. Entonces, mi método es activo participativo. ¿Cuál es entonces la actividad o la técnica que me va a ayudar a que el estudiante sea activo participativo? La síntesis, específicamente el cuadro comparativo. Entonces, no sé si me Ya. logro, ¿verdad? Explicar, me comentan ustedes si estoy bien, si los Sí, dejé más perdido que el hijo de Limber, no sé. Li, sí, es Una que en pregunta. esa, Li consulto. te odio, Iván. Ajá. Dale. No, haría Dale, luego, Esmeralda. ajá, Esmeralda. Bueno, entonces ahí nosotros podemos agregar en la técnica todo lo que son los 58 o más esquemas gráficos, organizadores, podemos decir así. Perfecto, profe, exacto. Así es, Esmeralda. Por ejemplo, si el estudiante va a hacer, ¿qué? Como dice usted, un esquema gráfico desde un mapa mental, entonces en la técnica me va a colocar que es activo participativo, perdón, en metodología activo participativo, y en la técnica esquemas gráficos, mapa mental. Ok. Profe Iván. Si existe algún material donde se nos diga el método y la técnica propia de ese método. Pues Grande, mire, grande, yo gordo. estuve buscando en internet y no existe de forma tan así. Como dice usted, que usted espera que exista, incluso en el método de música no encontramos las técnicas así. Es que Aparecen yo estaba dispersas como en buscando un ahorita y no texto. encontré. No, no existe. O sea, yo créanme que lo que he aprendido de metodología y técnica son por textos que aparecen en párrafos, párrafos bastante estructurados, y yo ahí los he ido como que desmenuzando, ¿verdad? O tratando de, sí, como que identificar este pertenece a este y así. Pero no, Y, no he y- encontrado. ¿Saben que con quién estuve? Porque quien me escribió en privado y sí me estuvo diciendo fue Gabriela. Gabriela tiene un documento y a ella la vamos a solicitar que nos comparta porque ella encontró, ¿verdad? Como que un manualito, que eso es lo que no tenemos, la verdad. No tenemos un manual didáctico que nos diga, esta técnica pertenece a este